Estamos aquí hoy en la casa de Harold Bloom, uno de los lectores y críticos literarios más comprometidos del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Controvertido, divertido, profundo. Esperamos que disfruten esta entrevista. Estuvimos 2 días con él, vinimos ayer, estuvimos un rato charlando y hoy vamos a hacer una segunda parte en su casa. Así que nada, disfruten muchísimo porque es un gran interlocutor para hablar de Shakespeare. Doing this? Yeah, right about there, and she in your frame there, Yep. and you got it? Great. And if you just clap for us. Okay. Let's talk about Shakespeare. Yes. Hablemos de Shakespeare, sí. En Sueño de una noche de verano, por ejemplo, o en Hamlet, me parece a mí que Shakespeare utiliza la obra dentro de la obra. Sí, hablemos de esto. Escribió un libro llamado Hamlet, Poema Ilimitado, que se centra en obras dentro de obras, dentro de obras, dentro de obras. Porque todo el drama en Hamlet es una serie de obras dentro de obras. Y claro, no solo en Sueño de una noche de verano, pero de manera fascinante, aunque extraña, pequeñas parodias u obras que Hall y Falstaff desarrollan en la primera parte de Enrique IV. Creo que Shakespeare está tratando de enseñarnos cómo entender lo que es la actuación. Estas sombras extrañas, Macbeth exclama, la vida no es más que una sombra en marcha, un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a ser oído. Shakespeare hace uso constante del teatralismo, en particular de la autorreferencialidad, del elemento actoral. Y no debemos olvidar que como Molière, Shakespeare también era actor. Molière siguió actuando hasta el final de su vida. Él murió en el escenario interpretando una de sus propias obras. Shakespeare parece haberlo abandonado en la época en la que, o justo un poco antes de haber escrito Otelo y Medida por Medida. Creo que se volvió cauteloso, pero siempre mantiene una especie de perspectiva actoral en lo que él hace. Y Hamlet prácticamente es un libro de texto sobre cómo actuar o no actuar. ¿Qué personaje en Shakespeare debemos seguir? Que es atractivo y no es el personaje principal. ¿Sabes? Estos personajes que aparecen en Shakespeare, pero que no son muy importantes, pero que usted los encuentra muy ricos. Bernardino en Medida por Medida, el convicto que se rehúsa, incluso a pesar de haber confesado el asesinato, se rehúsa a ser ejecutado. Horacio en Hamlet, que parece no tener otra función más que representarnos a nosotros, el público. Enobarbo, en Antonio y Cleopatra. Ulises, en Troilo y Cressida. Eso es prácticamente todo. De los personajes que nos representan a nosotros el público, nosotros somos el público y estos personajes nos representan como Horacio. Y luego hay personajes que le hablan al público de manera abierta. Muy importante. Esto generalmente se malinterpreta. Una serie de obras de Shakespeare tienen epílogos
en los cuales el actor que ha interpretado una parte en particular se para frente al telón y se dirige directamente al público. El actor ha dejado de interpretar ese personaje y ahora es el actor en sí mismo. Uno piensa en Rosalinda al final de Como gustes. Uno piensa en Puck al final de Sueño de una noche de verano, cuando ciertamente se piensa en Próspero al final de La tempestad. Y hay otros. ¿Y qué hay sobre Ricardo III cuando él dice que él se dirige al público para crear esta idea de, bueno, ese es un fenómeno diferente? Él está simultáneamente seduciendo y asustando al público. Uno no puede sentirse de otra manera más que le guste lo que él está haciendo, a pesar de lo que hace es horrible. Bueno, él es como Yago, pero Yago es un personaje grandioso, mucho más grandioso. Yago ha establecido un sentido de la atracción que para nosotros es muy difícil resistirnos esos halagos. ¿Cuál es la próxima pregunta? Las mujeres en Shakespeare. En general, en las obras de Shakespeare, todas las mujeres deben casarse con alguien inferior a ellas. Si alguna vez un escritor nos ha demostrado que las mujeres son superiores a los hombres, es William Shakespeare. Todas las mujeres que deben casarse en las obras de Shakespeare son invariablemente superiores a los hombres con los que se casan. Incluso Rosalinda, que está genuinamente enamorada de Orlando, y ella lo ha estado criando para que se parezca a ella. No puedo pensar en un matrimonio entre iguales en Shakespeare. Incluso Lady Macbeth, temible como Macbeth, es un personaje más intenso y terrible. Y la representación de mujeres profundamente heridas y sufridas, Desdémona, Ofelia, Imogen, en Cymbeline, incluso en las comedias, ¿no es cierto? Por ejemplo, Helena dice, no fuimos hechas para conquistar, sino para ser conquistadas. Esta mujer se está quejando sobre su posición en la sociedad, ¿no es cierto? Creo que se puede argumentar que Shakespeare insiste implícitamente en la superioridad natural de las mujeres. Otra pregunta, por favor. Si usted debería elegir, sé que es una pregunta difícil, si usted debería elegir una línea de Shakespeare, que usted dice, esta es la línea que me repito a mí mismo, es una línea, no es una línea, sino 2 líneas y medias. Cuando el falso fraile, que de hecho era el duque Vincencio, está intentando instar a Claudio a enfrentar su ejecución con felicidad, le dice, de juventud ni de vejez disfrutas, sino cual breve siesta te evaporas, soñando en Arabás. La aniquilación del momento presente es sorprendente. Próxima pregunta, por favor. ¿Cuál es, para cualquier lector que nunca ha leído a Shakespeare antes, cuál es la obra con la que debería comenzar a leerlo? Cuando era joven, tendíamos a
considerar que Julio César era para eso. Hoy en día creo que comenzaría con Romeo y Julieta, en primer lugar porque Julieta es un personaje extraordinario. Cuando ella exclama, mi generosidad es tan infinita como el mar, y el hecho de que su amor es infinito, es extraordinariamente enriquecedor y radiante. Usted dijo ayer, profesor, que Shakespeare, que la influencia principal de Shakespeare era el mismo. Y sigo pensando en eso. Bueno, es complejo. Quise decir dos cosas. En primer lugar, es cierto que él ha sido influenciado por Ovidio, Christopher Marlowe, la Biblia inglesa y sobre todo por Geoffrey Chaucer, pero que también de manera muy importante es la influencia de Shakespeare sobre sí mismo lo que es crucial. Es decir, la influencia de su mente sobre sí mismo es la principal influencia. Continúe. ¿Y qué quiere decir con la mente sobre sí mismo? Quiero decir que a medida que se desarrollan sus obras, él es siempre muy consciente de su trabajo anterior y busca subsumirlo, pero también trascenderlo para ir más allá. Y hay dos versiones de Hamlet. Hay dos versiones de Hamlet, al menos que nosotros podamos rastrear. ¿Cuáles son las principales diferencias, si es que las hay, entre las dos versiones? Bueno, en realidad hay tres versiones de Hamlet y también hay un Hamlet perdido, el tan llamado Ur-Hamlet, que yo creo que fue escrito por Shakespeare de muy joven, pero nadie lo sabe. Sabemos muy poco sobre eso. Luego hay básicamente tres versiones. Está la versión presentada en el primer cuarto, otra en el segundo cuarto y finalmente en el folio. Por lo general, el tan llamado texto diplomático se usa con algunos amalgamas de los tres, pero eso realmente no funciona muy bien. Eso nos daría una obra de más de 4.000 líneas, en las que Hamlet por sí solo diría 1.500, y eso nos daría una obra de 5 horas, incluso sin intervalos. Y como sabemos, las obras de Shakespeare se representaban en la tarde, ya que obviamente no había luz artificial. Y siempre sin intervalos, sin las divisiones de actos y escenas que tenemos, y por lo general no duraba más de 2 horas y media. El segundo cuarto es por lo general el texto preferido. El primer cuarto es una obra muy diferente y no está muy claro si es que fue una especie de pirateo o es una copia de alguien que la comprendió muy mal. El folio, el primer folio, representa la revisión final. Entonces hay material en el folio, que es del segundo cuarto, material en el segundo cuarto, que se sacó del folio, y luego el primer cuarto es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Es una historia, un texto muy confuso. Sí, es un texto muy confuso. Usted ha dicho que para Hamlet el ser es un abismo de caos
de nada virtual, este caos de nada virtual, ¿cómo se entrelaza en la tragedia en Hamlet? Creo que yo difiero de la mayoría de los críticos, lectores y maestros shakespearianos al encontrar que Shakespeare, aunque de ninguna manera anticristiano, termina siendo bastante nihilista y es mucho más extremo de lo que Nietzsche podría haber imaginado, y en el sentido de nihilismo de Nietzsche que deriva a partir de Shakespeare. Hamlet, en particular, llega a un punto bastante temprano, pero ciertamente al final, en el que dice: si el hombre, al comenzar su vida, ignora lo que le podría ocurrir después, ¿qué importa que la pierda tarde o temprano? Esperemos para ver qué pasa. Queriendo decir, nadie sabe nada de nadie o incluso sobre sí mismo. Y por lo tanto, no importa realmente cuando uno muera, porque uno ya conoce de alguna manera la muerte. Y Hamlet realmente es el embajador de la muerte para nosotros, así como Falstaff es el embajador de la vida para nosotros. Hamlet elige cada vez más la nada, la no existencia, y termina diciendo en todos los sentidos de la notable frase que el resto es silencio. También hace tiempo digo que cualquiera puede conocer el drama de Rey Lear o Macbeth sin darse cuenta de que uno obtiene una visión total de la nada y el sinsentido. ¿Cuál es la próxima pregunta? Usted ha dicho en uno de sus libros que la obra sigue siendo un logro estético, cognitivo, moral y espiritual. En estas 4 categorías, que las definen como canónicas y fundamentales para la descripción de la condición humana. Bueno, lo que deriva últimamente de Shakespeare es el sentido que tengo de que la literatura sublima y la literatura elevada y la literatura auténtica está marcada por 3 estigmas, por así decirlo. El esplendor estético, un sentido cognitivo original y profundo, y la sabiduría. Shakespeare cada vez más abunda en los 3. Y si usted debería, ¿cuál es el más estético por sobre los 3? Yo creo que es el esplendor estético. El hecho es, la palabra crucial para hablar y considerar a Shakespeare es asombro. ASOMBRO. Hay una cierta manera de asombrarse por la especie de la especulación humana que va más allá de las fronteras del pensamiento, la sensibilidad y el sentimiento. ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Cuál es el rol o función que usted encuentra en los sueños y pesadillas de Shakespeare? Bueno, es infinito. El Prince Hal cruelmente dice a Falstaff arrodillado al final de Enrique IV, en la parte 2, no te conozco, anciano. Qué mal sientan los cabellos blancos a un loco y a un bufón. Largo tiempo he soñado con un hombre de esa especie, tan hinchado por la orgía, tan viejo y tan profano. Pero despierto, he despreciado mi sueño.
Ese sueño parece ser una curiosa combinación de simulación y una auténtica pesadilla. Lady Macbeth no puede conciliar el sueño porque tan pronto como ella intenta quedarse dormida, sueña con el rey Duncan muerto y la sangre que sale de sus heridas. La descripción más hermosa de un sueño en Shakespeare es Mercucio en Romeo y Julieta, su visión de Reina Mab, la reina de las teorías, y por supuesto, en Sueño de una noche de verano, es de hecho un sueño. Muy difícil saber dónde está la representación de la realidad y la visión o el sueño en esa obra. Y eso es algo muy frecuente en Shakespeare. Y el destino, recuerdo, por ejemplo, cuando Hamlet le dice a Horacio, desafiamos a los augurios. Desafiamos a los augurios. Muchos personajes en Shakespeare pueden predecir, pueden sentir lo que está ocurriendo. Romeo, cuando el adivino dice, háblales a ellos en la obra Julio César, el adivino notoriamente le dice, guárdate de los idus de marzo. Y de hecho, él será asesinado. Un adivino le dice a Antonio en Antonio y Cleopatra, mantente alejado de Octavio, porque en su presencia tu genio te abandona. Macbeth en sí mismo vive en una especie de límite entre la realidad y la cuasi alucinación. Y el famoso monólogo, ¿es una daga esto que veo ante mí? Él está teniendo una visión, no está de hecho ahí. Y la llama, como en una de las grandes frases de Shakespeare, una daga de la mente. Hamlet, y ciertamente el mejor soliloquio de todo el mundo, dice morir, dormir, tal vez soñar. Ay, allí hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibimos ni un rumor, ¿qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte? Y así infinitamente. ¿Y la locura? La locura. Hamlet simula estar loco. Y tal vez en algunos momentos él se cruza y luego vuelve a la cordura. Ofelia ciertamente se vuelve loca y se ahoga. Leontes se vuelve loco de celos en Cuentos de invierno. Otelo realmente se vuelve tanto paranoico y patológicamente extremo. Edgar simula la locura en Rey Lear. Lear en sí mismo se vuelve loco. Y nuevamente hay muchas respuestas. Sí, es un tema central en la locura. ¿Cómo es que el crimen y el castigo son tomados en Shakespeare? El crimen y el castigo. Bueno, eso debe traer moralidad en Shakespeare y él no está interesado en eso. Macbeth se convierte en un criminal vicioso, asesinando niños, y sin embargo es tan increíble su energía, la energía de su ser y su lenguaje,
que no podemos desvincularnos de él. Tanto es así que Shakespeare hizo que Macduff lo matara sabiamente fuera del escenario y luego le trajeran la cabeza. Edmundo, en Rey Lear, después de haber recibido la herida de muerte de su medio hermano, Edgar, tirado en el suelo, y dice: la rueda de la fortuna dio la vuelta completa. Y exclama: anhelo vivir, algún bien quisiera hacer a pesar de mi propia naturaleza. Es su último intento de salvar a Cordelia y a Lear, pero es muy tarde para Cordelia. En uno de los sonetos de Shakespeare dice: los bufones del tiempo sean testigos, que si mueren por bien, por mal vivieron. ¿Cuál es la próxima pregunta? Usted ha dicho que la Matrix de Falstaff es la libertad, pero él luego muere por amor. ¿Cuál ha sido su Matrix? Harold. Mi esposa. Hoy es 23 de abril y el mundo celebra el Día del Libro en honor a Cervantes y a Shakespeare. ¿Qué le diría a las personas que lo están viendo lo que los libros han sido para usted? En lo personal, ¿por qué deberíamos leer? ¿Por qué estamos celebrando los libros hoy? La mejora y ampliación de la vida humana, el florecimiento de la contemplación humana, el profundo deseo de conocernos a nosotros mismos y a los demás. Nada, al final, nos acerca a ninguno de esa manera, finalmente, excepto los grandes escritores: Homero, Platón, Dante, Chaucer, Shakespeare, Cervantes, Milton, he dejado de lado a Montaigne, Molière, Tolstoy, Ibsen, Proust, Joyce, Kafka, Beckett y tantos otros. No nos enseñan no nos dicen qué hacer o cómo vivir. Nos enseñan sobre espiritualidad. Una pregunta más. Por favor, que sea la final. Sí. Para mí, esa fue la más hermosa. ¿Cuánto de Falstaff hay en usted? ¿En mí? Si usted está tan enamorado de ese personaje, esta mañana pesaba 69 kilos. Creo que cuando conocí a mi mujer pesaba 95, 97 kilos. También era muy torpe, exuberante. Me reía mucho más de lo que me río hoy. No sé si he entendido la vida, pero en ese momento, y ciertamente no la entiendo ahora. Tuve un pequeño rasgo de su exuberancia, solo una pequeña parte de sus agallas, tal vez 1 o 2 medidas de su enorme vitalidad, pero ahora, a mis 87 años, no quedó nada de Falstaff en mí.
lo cual lo encuentro un poco irónico. Un personaje tan encantador. Y la reseña del libro, y es mi compañera de caminos, alguna versión de la confianza que tuve. Saquémonos una foto, pero esencialmente es usted. ¿Cómo? Es usted en esencia, más o menos. Bueno, una pregunta final. Bueno, ¿cuál es la interpretación más memorable que usted pueda recordar? No hay duda al respecto. Hablo sobre eso en mi nuevo libro, Falstaff, Medio Vida. Al final del verano de 1946, justo después de mi cumpleaños número 16, asistí por 2 noches consecutivas al Century Theatre en Nueva York. La compañía teatral Old Vic interpretó la primera noche a Enrique IV parte 1, la segunda noche a Enrique IV parte 2. Ralph Richardson, uno de los mejores actores, uno cuya fotografía aparece en la portada de mi libro, interpretó a Falstaff. Y en Enrique IV parte 1, Laurence Olivier interpretó a Hotspur e hizo una transformación alucinante en la segunda parte de la obra y haciendo a Justice Shallow, una versión marchitada de un hombre, y había otros 5 actores en el escenario. Recuerdo a Harry Andrews. ¿Qué hizo esa obra tan especial? ¿Qué obtuvieron de Shakespeare? Se montó la obra como Shakespeare lo hubiera hecho, absolutamente siguiendo el texto. Fue glorioso. Nunca he visto algo en el teatro de esa forma, desde ese momento, aunque mi esposa recientemente, muy amablemente, me ha traído un video de Orson Welles, Campanadas a Medianoche, que es una película encantadora con una increíble interpretación de Orson Welles, que también es el director, haciendo de Falstaff, una interpretación encantadora de Jean Moreau, haciendo de Dorothy Tearsheet, una muy graciosa por la gran Margaret Rutherford, haciendo de Mistress Quickly, una interpretación fascinante por uno de los 3 mejores actores de Shakespeare, junto a Richardson y Olivier, John Gielgud interpretando a Enrique IV, y una interpretación asombrosa de un actor que creo que se llamaba Keith Baxter, Keith Mitchell. No he visto mucho de él, pero es muy bueno en cómo se transforma en Enrique V. Bueno, cariño, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan hasta que nos podamos despedir como corresponde. No nos iremos. Permítame expresar mi gratitud por la financiación de mi entrevista y por lo que supongo que podríamos llamar conferencia de preguntas y respuestas. Espero que esto se pueda volver a repetir con intervalos de tiempo razonables. Punto. Uno de mis mayores lamentos es que nunca fui a visitar Argentina, a pesar de que me han dado un diploma honorable emitido por la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias.